Esta noche en nuestras conversaciones de viernes, José María Chema Salcedo está aquí. Más de 50 años ejerciendo el periodismo son testamento de una trayectoria brillante, siendo uno de los pocos periodistas que ha logrado entrevistar a diversos presidentes de la República en distintos gobiernos. Pero su carrera ha trascendido el periodismo, incursionando inclusive en el cine, documentales y en la publicación de varios libros. Bienvenido a Edición Especial Digital, Chema. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Espero ser útil. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bastante bien, trabajo, me levanto temprano, soy un anciano con mucha suerte, tengo chamba, alguna gente me escucha, los ingenuos sobre todo, pero en eso estoy, respiro, entonces camino, entonces más o menos tengo que estar agradecido a la suerte. Por supuesto que que sí. tengo yo. Y voy a hacer un Bastante pequeño sí. disclaimer a la audiencia que nos sigue ahorita, porque esto no va a ser una entrevista de coyuntura. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que esta entrevista la puedan ver en 2, 3, 4, 5 años o más y sea igual de útil para la gente, como si no hubiera pasado el tiempo. Atemporal, dirían algunos. Permíteme preguntarte un poco de tu vida antes de pasar a otros temas, y quisiera iniciar por la pregunta más obvia, ¿no?, para quienes nos dedicamos a este oficio. Si tú estudiaste Derecho, Estudié Derecho, no concluí la carrera, ¿por qué terminaste en el gradué. periodismo? Porque el derecho no me satisfacía, porque sentía que no era lo que yo quería hacer en la vida. Estás hablando de una época muy distinta a la actual, debo decir. Así es. Estás hablando de los inicios de los años 70, en el que las comunicaciones no eran lo que son ahora. Las expectativas que un joven tenía en ese momento seguramente son distintas a las actuales. Yo me había equivocado de carrera, esa es la verdad. Yo sufrí por eso, evidentemente. No terminé los estudios. Y entonces alguien me llamó una vez para que escriba algo. Y yo tenía facilidad para escribir. Esa facilidad para escribir era relativamente innata, porque yo la había aprendido de las cartas de mi tía María Luisa. Mi tía María Luisa había venido al Perú con nosotros, yo con 4 años de edad, el año 51, 1951. Pero no le había gustado esto, el trabajo que tenía, que era en la empresa del hermano de su madre, o sea, del hermano de mi abuela materna. Y se regresó a España. Un momento muy difícil, ¿eh? La España de los años 50 era muy difícil. O sea, ella vino contigo cuando viniste en barco vía Santander. 51, vía Santander. Tomamos el barco en Santander, vinimos acá en 28 días, cruzamos el Atlántico, ¿no? Pero se regresó. En situación muy azarosa, era una España pobre. El año 51. España estaba aislada del mundo, no podía ingresar a las Naciones Unidas. Todavía había cartillas de racionamiento, pero ella se regresó. Y le fue bien, relativamente salió a flote. Y entonces, como solterona, comenzaba a viajaba por todo el mundo y mandaba las cartas a la casa, escritas con buena letra y mejor castellano. Que un niño de 6, 7 años, 10 años de edad recibe una carta de la India, no es normal, sobre todo en esa época. Hoy día sí. Claro. Hoy día te pueden mandar un WhatsApp, pero en aquella época que recibas una carta de la India y que tu tía esté en la India, entonces de alguna manera mi maestra de escritura inconsciente fue ella. Eso fue lo que me dio facilidad para escribir. O sea, Tenía esa iniciaste una facilidad. correspondencia con ella. Sí, me mandaba cartas, yo le escribía cositas y sobre todo me mandaba revistas. Me mandaba altos de revistas españolas o de otros países ¿Y qué tipo de que revistas venían te por mandaban? barco. ¿Ah? ¿Qué tipo de revistas? De revistas magazine, de actualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Okay. Con entrevistas, muchas entrevistas. Artistas, de esta famosa entrevistadora italiana, Oriana Falacci, Claro. famosísimo personaje, que ha entrevistado a un montón de gente. Y cuando llegamos al Perú, nuestros familiares peruanos, que son mis parientes relativamente lejanos, íbamos a almorzar casi todos los domingos a Barranco, a un palacete que había en Barranco, en una esquina, Grau con Sáenz Peña. Y era una mesa larguísima. Y uno de esos días, yo no sé qué hago, era un niño, me escapo de la mesa, me meto a una habitación, y ¿qué había en esa habitación? Una colección enorme de Life en español. La revista Life en español. ¿En qué año fue eso? 54, 55, 54, 56. 57. Estaba toda la guerra mundial
en Life en español. Ya Hemingway ya no estaba escribiendo en No, Life. sí escribía. Pero- Hemingway escribiría poco después El verano peligroso, por encargo. Para Life, me refiero. Para Life, sí, Hemingway para Life. En la década de los 50, la Sí, segunda siguiendo a mitad. Ordóñez. Claro. Hemingway había venido acá con Ordóñez, el gran torero de la época. Bueno, pero ese Life en español era toda la guerra mundial con fotos de Capa, el famoso fotógrafo Capa, que desembarcó en Normandía, él en un lanchón de desembarco con su cámara. De alguna manera, esos son un poco mis inicios en este mundo, ¿no? Y en el colegio teníamos unas revistitas a mimeógrafo, en el que yo le hice una entrevista a Tulio Rosa y a Kiko Ledgar. Kiko Ledgar era un famoso entrevistador, un famoso animador de la televisión. Claro. Kiko Ledgar. ¿Pero Tulio Loza ya era famoso en ese momento? Bastante. En la segunda Pero en mitad el de año los... 60, 61. 61. En el año 60 Tulio Loza ya era, Claro era que sí. famoso. Un personaje, por supuesto. Por supuesto. Yo le hice una entrevista. Tulio Rosa estaba personificando el cambio que se estaba produciendo en el Perú, el cambio social que se estaba produciendo en el Perú. Porque ¿cuál era el éxito de Tulio Rosa? Era el cholo bajado del Ande, pero que sabía más que los criollos. Claro. Y lo dejaron ridículo a los criollos. Entonces hay una primera, de alguna manera, él es en televisión lo que la tira cómica Serrucho era en periodismo. En el diario Última Hora había una tira cómica que se llamaba Serrucho. Serrucho deriva de serrano, como comprenderás. Y este era un chato, un serranito, con su chullito, pero que era más vivo que los criollos. Claro. Los criollos se reían de él, pero él al final salía ganando. Eso fue Tulio Loza en la televisión. Se produce un cambio de mentalidad en el Perú, un cambio social en el Perú. Entonces, de alguna manera, esos son momentos que para mí creo que fueron significativos. Pero eso es inclusive antes de que entraras a estudiar Derecho. ¿En qué Sí, momento sí, es que antes. comienzas te adentras en el periodismo? Entro en el periodismo estando estudiando el Derecho, sí. Fortuitamente. Me pidieron, De manera fortuita. de manera fortuita me pidieron un artículo, escribí un artículo, una tontería seguramente, no sé dónde estará. Quizás no conviene recordarlo, porque no valía la pena, pero lo más interesante era que salía tu nombre en letras de imprenta. Claro. Y ver tu nombre en letras de imprenta por una cosa que tú habías escrito, para los narcisistas es una maravilla. Ver tu nombre en letras de imprenta ya te sientes un héroe, pues. Te Una sientes vez un dijiste en una entrevista, más o menos hace 2 o 3 años, dijiste que hacía falta para ponerse detrás de este micro, ¿no? Como Sí. hacemos, tener un ego, pero que el ego hay que saberlo dominar. Pero reconociste que hace falta tener un gran ego. Sí, porque esto es una cosa muy exhibicionista, debo decir, ¿no? O sea, es muy exhibicionista. Sobre todo ahora, ¿no? Sí, porque sales en la tele, te miran, etcétera, la gente te reconoce y todo lo demás, te crees importante, crees que lo que estás diciendo va a cambiar el mundo, cosa que te das cuenta después, ¿no? Que no se cambia el mundo por lo que tú digas. Absolutamente. Puedes empeorar el mundo sino mejorarlo. Pero hay una cosa de ego, porque la fascinación del espectáculo, ser el centro del espectáculo, el centro del show, el centro de esta cosa divertida de entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso te gustaba? ¿Ese aspecto de la No comunicación tanto, te gustaba? pero sí, en cierto modo sí. No tanto, pero admito de que si no tienes eso es difícil. Si no tienes algo de eso, es difícil que te dediques a esta cuestión. Ahora, si solo tienes eso, sí estás jodido. Porque Es claro. ese es el problema. Sí. El problema es que el peso que va teniendo esto último ahora es mayor que lo otro, que el equilibrio que tienes. Tiene que tener un equilibrio, ¿no? Se ha invertido. Sí, se ha invertido un poco, ¿no? Ok. Ese es el problema. Ahora, Ah, porque la gente tiene que saber que yo te conozco hace años, tenemos una amistad. Esto no es que yo soy un gran estudioso y lo sé así, sino que lo digo a través de los años. Tú me lo has ido contando también. De las anécdotas que a mí me impactó cuando me contaste fue una con tu padre, cuando tú eras un niño ya aquí, en Miraflores, que me gustaría pedirte si la puedes compartir con la gente y que te dejó con un gran sentimiento de culpa de por vida. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Que estabas con la Estaba pelota. con la pelota, claro. Sí, la anécdota es la siguiente.
de acá 2 cuadras para abajo por la calle Maurtua, por el Parque Maurtua, había todavía edificios en construcción. Entonces había áreas verdes, ya verdes, pero que no había pues edificios ni nada. Entonces, algunos domingos, después de almorzar, tipo 3 de la tarde o 4 de la tarde, porque vivíamos cerca, iba yo con mi papá con una pelota a jugar ahí en esos parques. No era parque, en realidad era un césped. Entonces yo le daba patadas a la pelota y papá tapaba, ¿no? Tapaba, ¿verdad? Se hacía que le metía el gol. En fin, la típica del hijo con el padre, eso es una cosa. Pero un día llegan unas primas peruanas mías en su automóvil, tocan la bocina, volteo, me las encuentro ahí y me dicen, José Mari. Me decían José Mari, ¿no? Como a todo José María, sobre todo en el País Bajo, le dicen José Mari. Bueno, vamos al cine. El cine Monte Carlo. El cine Monte Carlo quedaba en la calle Elías Aguirre. Yo, en un momento que dudé, porque estaba mi papá versus el carro con el cine, y me metí al carro. Y cuando el carro se aleja, tenían un chofer en el carro. Yo volteo por el espejo de atrás, no sé cómo se llama el espejo. El vidrio retrovisor. ¿El vidrio de retrovisor se llama? Bueno. Y luego el carro se va alejando, es una cosa medio cinematográfica. Así la recuerdo yo, casi como un zoom back de la cámara. Una película de Fellini. Exactamente, con mi papá, que se iba haciendo pequeño, agarrando la pelota. Y fui al cine. Yo esto siempre me acuerdo, pero ahora con la edad lo siento muchísimo más. Es un dolor, porque me siento un traidor. He traicionado a mi padre. Lo peor que puedes hacer es traicionar a tu padre. Claro, cuando he contado esto, otras personas me dicen, ya pues, no seas idiota, tú eres un niño de 9 años de edad, 10 años de edad. Y le dije, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Los niños acaso creen que somos inocentes? ¿Es que los niños no se dan cuenta de las cosas? Hay niños malditos. Y yo, no siempre, pero en ese momento lo fui. Llegado a la casa, después del cine, mi papá nunca me dijo nada. Jamás me dijo nada. ¿Nunca te recriminó? No, sobre ese tema jamás me dijo nada. Absolutamente me dijo nada. Yo me acuerdo siempre de eso, pero ahora con la edad lo recuerdo con sufrimiento y con espíritu traicionero. Yo me pregunto si esa manera de sentir es por ti, es un tema de Chema, o es un sinónimo de los tiempos que te tocó vivir, sobre todo comparado con ahora, que pareciera que la sociedad está un poco más frívola, ¿no? A nivel internacional. Absolutamente más frívola. ¿Cuánto de eso influye en que lo recuerdes así? Sí, claro. Hoy día de repente no pasaría eso, ¿no? Pero en aquella época, yo primero soy hijo único. En segundo lugar, soy un inmigrante. Los migrantes llegamos a una sociedad que, aunque nos trate muy bien, no es la tuya. Hay una cosa ahí que probablemente tú en tus genes arrastras, pues, 20.000 años de la caverna a 27 del País Vasco, que son pues, 10 años en el Perú, no. Entonces, hay esa condición, eso te da una cierta fragilidad. Y yo sentía esa fragilidad, mi padre sentía también esa fragilidad. Mi padre era empleado de un comercio en el centro de Lima, ¿no? Con su terno, etcétera. Pero una persona muy esforzada, etcétera, pero evidentemente no estaba con los suyos. Los suyos eran sus amigos del barrio de allá, con los cuales iba a un bar. ¿Y tú sentías eso? ¿Tú Sí. percibías que él se sentía Sí. fuera de lugar? Sí, sobre todo en los primeros tiempos. Después ya fue más o menos. El padre, a partir de un determinado momento, vive por su hijo, ¿no? Y si su padre lo veía a su hijo, que más o menos ha encajado en una sociedad, digamos, ya se empieza a sentir mejor. Pero en ese momento yo era un niño, él tenía un trabajo que tenía que cumplir religiosamente. No sobraba la plata en la casa, faltaba la plata en la casa, pero nosotros teníamos que mantener siempre una compostura, una cierta elegancia, digamos. Una forma de ser, de good manners o algo parecido, ¿no? Claro. Que teníamos nosotros que cumplir, de todas maneras. Mi padre en eso era muy estricto. Modales. Los modales, la buena educación,
los zapatos siempre limpios. Ojo, saluda a los mayores. Si tú vas en el ómnibus y tú estás sentado y hay una mujer parada, automáticamente te paras y se sienta la mujer. Eso eran cosas sagradas. En un ómnibus de Lima. Sí, claro. O sea que era eso acá, eso se ha ido al tacho, porque ya evidentemente eso no es así, no desde hace No es mucho. así, claro que no es así. Luego todo lo que es el vestuario, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Los zapatos limpios sobre todo. Mi papá tenía obsesión por los zapatos limpios. Y los buenos modales. Eso también se ha perdido, ¿no? Totalmente se ha perdido. ¿En qué momento se pierde eso? En el momento en que va aumentando la población, las condiciones para vivir son, en el fondo, hay un progreso económico, pero son condiciones más duras, hay una competencia mayor, tienes que luchar más por el puesto, tienes que luchar más por las oportunidades, y eso te hace aflorar la parte agresiva, o sea, la sobrevivencia del ser humano tiene una parte que es la parte de la agresividad. Si no tienes agresividad no vas a sobrevivir. Y eso sale a flote en momentos de cuando hay mucha población. Lima es una ciudad de migrantes. Cuando yo llego a Lima, viviendo cerca de acá, en mi barrio había, en la casa del costado, una familia china. El señor era venido de China, la mujer era chino-peruana, y tenían un hijo que era descendiente de ellos, mi primer amigo. Y al frente una verdulería de un matrimonio ayacuchano, con 2 hijos ayacuchanos, Cucho y Chino se llamaban. Tus primeros amigos de barrio. Mis primeros amigos de barrio. Entonces, eso estaba empezando recién. Después ya viene el aluvión. Y ese aluvión tiene una serie de cosas positivas, pero también tiene la competencia, la agresividad, el sálvese quien pueda, el quítate tú para ponerme yo, y las buenas maneras, oye, pues va. Quedaron de lado. Absolutamente de lado. Yo subo en un ascensor y muchos jóvenes entran y no saludan. Y yo los saludo y no te saludan. Es normal para ellos no saludar. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Pues una pérdida de tiempo para ellos, una necesidad. Todos hemos cambiado y pasamos por etapas, ¿no? Sí. En la vida. Sí. Yo, desde luego, no soy la excepción. Hablando de cambios por los que uno puede pasar en la vida, ¿no? Yo no sé si tú has aclarado, yo no recuerdo que tú hayas aclarado definitivamente esto, ¿no? Pero ¿fuiste velasquista? Mira, en un momento sí se podría decir que fui velasquista, siempre con una serie de reservas, porque hay que pensar en lo siguiente. El clima del Perú de esa época y todo el clima de América Latina de esa época tenía que tener cambios sociales. Tenía que haber cambios sociales, ¿por qué? Porque el agro, por ejemplo, o la situación del agro, una serie de injusticias, etcétera, era una carga demasiado pesada. Entonces, Velasco en un momento representó eso, pero para mí fue un momento relativamente breve. Yo entré a trabajar, un año estuve en el diario La Prensa, que había sido expropiado por los militares, y al año me votó el propio Velasco, lo cual era una cosa irónica. Y el director del diario me llamó y me dijo, oye, me ha llamado Velasco era amigo de Velasco, me ha llamado Velasco para esto. Bueno, y salí, efectivamente. Entonces, Velasco en un momento representa la necesidad de un cambio, pero poco después eso se marchita. Y yo me doy cuenta de eso relativamente rápido, eso se marchita. Yo no dejo, sin embargo, las ideas que yo tenía en la cabeza, más de izquierda que otra cosa, pero izquierda de la época, debo decir. Claro, no sin la cosa información. Actual, no la cosa actual, digamos, ¿no? Claro. Entonces, teníamos un modelo de país, una idea de país, que era el Perú oligárquico que tenía que cambiar. Por ahí estaba la cosa. No violentamente, por supuesto. Bueno, todo eso va cambiando a medida que va cambiando el mundo y va cambiando tú con el mundo. Pero de todas maneras te quedas con algunas cosas. Te quedas, por ejemplo, con la idea de la equidad, la idea de la justicia, la idea del progreso, la idea de las mayorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por supuesto ya no crees en el rol del Estado. El rol del Estado es algo que ya en este momento
solamente lo puede defender una persona que quiere estar en el Estado para aprovecharse, ¿no? Digamos, como intelectual joven de la época, había sido muy influido por la Revolución Cubana, sin duda. No, en mi caso no, te voy No a decir. tanto. Yo no. La verdad que yo no mucho. Yo era influido, mira, yo salgo del colegio porque en el colegio estudiábamos la doctrina social de la Iglesia. Yo soy una persona de formación católica. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón. Leíamos las encíclicas papales sobre la justicia social, la Rerum Novarum de León XIII, Juan 23, etc. Entonces era la idea de la Iglesia del progreso con justicia social y con todo esto. Y esto estaba mezclado con la fe católica. Porque mi educación había sido en esa línea. Los curas me habían creado emoción social, por llamarlo de alguna manera. En mi época, en el Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas, se produce una especie de paradoja, pero que no es tanta paradoja. Y es que era la época de Franco en España y los curas eran franquistas. O sea, los curas habían apoyado a Franco porque los rojos los iban a aniquilar. Pero cuando llegan al Perú estos curas, se hacen todos progresistas. ¿En contacto con qué? A la espalda del colegio en el que yo estudié, en La Colmena, había tuburios, había callejones, etcétera. Los curas iban a predicar ahí y nos contaban a nosotros: ustedes vienen, mira, pues, tú vives en la casa tal, tú vives en la casa cual, pero pasa esto y esto y esto y esto. Entonces, ellos, de alguna manera, no se hablaba en aquellos términos, se izquierdizan siendo franquistas. Esa es la formación que yo tengo en el colegio. Y al final eso te marca tu personalidad. De acuerdo, entonces fue un romance corto el que viviste con Velasco. Sí. Perteneciste, pero muy corto, como para decir fui. Una figura que ha sido muy relevante en tu vida, considerando que has escrito una serie de libros, ha sido Sábato. Ernesto Sábato ha sido una figura influyente. Digamos que he leído sus libros, lo leí tardíamente, sí, pero sí. Y lo conocí. A eso voy a ir, porque te tocó cubrir las Malvinas, año 82, y tienes una anécdota con un Sábato, claro, extraordinaria con Sábato. Mira, yo llego a Buenos Aires, yo estaba leyendo, había leído a Vagón el Exterminador, sobre todo sobre héroes y tumbas, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente yo llamaba a Sábato cada rato por teléfono a su casa. Pues bueno, la historia es esta. Yo estaba tomando desayuno un día en mi hotel y llega un muchacho, un chato. Me dice: ¿usted es peruano? Sí. Yo soy fulano y tal. Yo soy Víctor Di Mola. Sí, hermano. Y yo quisiera... No, yo todavía no me voy. Se había enamorado de una peruana y quería que yo le lleve un regalo. ¿Ya? ¿Sábato? No, Sábato no, este señor. muchacho. Entonces le digo: oye, hermano, yo todavía me quedo acá. ¿Tú qué haces? Soy fotógrafo. ¿Eres fotógrafo? Sí. ¿Y en qué trabajas? Trabajo para la agencia tal, así. ¿Y tienes carro? Sí, tengo carro. ¿Cuánto me cobras al día, hermano? Tanto. Era una miseria. Una típica época inflacionaria argentina. Claro. Tanto. Ok. Consígueme a Sábato. Consígueme el teléfono de Sábato. Quiero hablar con Sábato, maldita sea. Me consiguió el teléfono, me consiguió todo. Yo lo llamaba. Y un día viene este muchacho y me dice: por si acaso, Sábato se va mañana a España. ¿Así? Sí. El vuelo tal, vamos allá. Y nos fuimos. Nos vimos a este muchacho en su carro, me llevaba a todas partes. Y yo de casualidad estaba vestido de azul, una casaca azul, una chompa azul, etc. ¿Y por qué te cuento esto de que estaba vestido de azul? Porque era el uniforme de los maleteros del aeropuerto de Argentina, pues. Entonces veo que llega el carro. Manejaba el hijo Sábato. La señora de Sábato, Matilde, iba a la derecha del muchacho y atrás el viejo. Abre la maletera y yo, ¡bum!, me meto. Por favor, agarro las maletas, pues yo. Pero lo reconociste instantáneamente. Inmediatamente. Yo estaba haciendo la guardia en la puerta del aeropuerto. Vamos a ver. Las maletas, pasaporte, que esto, que lo otro, también. Iberia, esto, pim, pam, se acabó. Ya está. Su ticket. Oiga, mi hijo, me dan una propina. No, le dije: no se preocupe.
Pero sí, es tan terrible esto de los viajes. Oiga, le dije, pero hay una cosa que lo va a ayudar a pasar el viaje, que hay cine a bordo. Che, me dijo, ¿pero qué puede ver películas en un avión? Pero la película es con Jack Lemmon. Ah, no, ahí sí me dijo. Ahí sí. Si es con Jack Lemmon, estamos salvados. Ok. ¿Pero dónde transcurría esta conversación? En el aeropuerto, Ahí, frente al counter de ¿frente al Iberia. check-in? ¿Todo? Frente al check-in de Iberia. Yo hice todas las cosas del pasaporte, todo. Sigo a España. Y entonces le digo, doctor, ¿sabe? Yo soy la persona que lo llamaba por teléfono todas las noches. ¡Ah, caramba! Me dijo. ¿Y no se asustó? No, se quedó así. Oiga, le dije, ¿por qué? Pues yo tengo una manía, una cosa metida en la cabeza, como usted es matemático, se la quería consultar. Dije, quiero escribir no me acuerdo ya, quiero escribir un libro que tenga 137 páginas. ¿Qué le parece esa obsesión? Una boludez, me dijo. Una boludez completa. Dije, ¿qué tal, viejo? Entonces de ahí hicimos la entrevista. La entrevista, ¿Dónde le hiciste? ¿Ahí mismo? sí, fuimos a un saloncito. Y te aceptó, pues es una cosa Me inverosímil. aceptó, me aceptó. ¿Pero cómo le dijiste para hacer la entrevista? Y yo ya no le quedaba nada. Yo quiero hacer una entrevista. Le dije, bueno, me dijo. Ya con mi grabadora. Y lo interesante era que la entrevista era interrumpida por intervenciones de la señora de sábado que lo corregía. ¿Estaba su esposa? Sí, se metía en la conversación. Pero Ernesto, ¿cómo le vas a decir eso? No digas esas cosas. Bueno, sí, en realidad era muy gracioso. Eso fue. Esa fue la anécdota a la que tú te refieres. Tú has vivido cosas bien locas también, te ha tocado vivir en la vida. ¿Alguna vez te ha perseguido alguien con cuchillo? Sí. ¿Qué detalles quieres? ¿Quién era y en qué circunstancias? Era una dama con la que yo salía románticamente. ¿Y te persiguió por la calle? En la casa. En la casa por cuchillo, con Te cuento lo cuchillo. siguiente. Te cuento lo siguiente, a ti que eres casado. Nunca discutir en la cocina. Discute, si tienes que discutir con tu mujer, ándate a la sala, al baño o a la azotea. En la cocina no, por una razón, hay cuchillos. Bueno, y tú lo sabes en primera mano, ¿no? Yo comencé a discutir en la cocina. Y ella agarró el cuchillo. Y yo comencé a correr. Era una película ridícula, ¿no? Una comedia barata. Yo subiendo las escaleras corriendo y ella atrás con el cuchillo. La pregunta es, si me hubiese alcanzado, ¿me hubiese acuchillado? No lo sé. ¿Por qué consideras, o no sé si sabes, muchas veces no se sabe, ¿no? Pero ¿por qué crees que nunca te casaste? Porque las mujeres, yo estaba decidido a casarme en mi vida en 3 oportunidades. Con 2 peruanas y una española. Y yo creo que al final ellas se daban cuenta de que yo no les daba protección, seguridad, que yo no era una persona suficientemente equilibrada. Esto ya lo he estudiado, no lo he estudiado, lo he pensado mucho tiempo después, ¿eh? Mucho tiempo después. Esto, no he hablado con ella sobre esto, una sí, con una de ellas sí me enteré. Yo tuve un amor que era una mujer española, a la que yo había conocido en Lima, un día. Y ese día decidimos que nos íbamos a casar. O sea, ¿el día que se conocieron? El mismo día, las mismas horas, fue por horas. Entonces yo le dije, mira, está muy bien, etcétera, nos quedamos. Yo, por supuesto, voy a ir a España a hacer una pedida de mano, ¿no? O sea, yo no soy pues un hippie, no soy un excéntrico, ¿no? Ah, sí, está bien, como quieras, pero yo voy a vivir donde tú quieras, me dijo ella. Bueno, pues, efectivamente. Pero, me fui. ¿eso pasó, de verdad? Sí. ¿Que en el transcurso de unas horas de conocer a alguien, sí, todo esto que estás contando? Todo esto que estoy contando fue... La génesis fue la siguiente. Una amiga peruana me llama por teléfono y dice, ven a la casa porque ha llegado mi amiga española y su hermana menor. No, le dije, voy ahí, no voy, hermano, no voy. Bueno, terminé yendo.
De ahí terminamos en un centro musical criollo o algo así. Saliendo de ahí, nos regresamos a la casa y yo me quedé en la casa con esta señorita joven, de una belleza excepcional, pero conversando toda la noche. Ella era la hermana menor. Era la hermana menor. Era la hermana menor. Increíble. Y conversando toda la noche y quedamos en eso. Entonces yo al final le dije, mira, yo voy a ir a pedir la mano pues a tus papás, no los conozco, quisiera conocerlos, en fin, no, porque soy una persona, no soy pues un... Pero habría una parte de ti de repente que no quería casarse. La parte que no quería era el Perú, porque a mi amiga peruana, me enteré después, le había escrito diciendo, yo jamás pensé que él iba a venir. Jamás pensé que él iba a venir, pero vino y de ninguna manera yo me podía ir a ese país. Lo curioso de todo esto es que la vi 10 años después, en la capital. ¿Qué pasó en ese encuentro? O sea, ¿ella te vio a ti? ¿La viste de lejos? Yo estaba en la ciudad de Madrid haciendo un trato con un hombre de negocios para hacer un trabajo. Y en un determinado momento dije, coño, estoy aquí. Acá está la guía telefónica, acá está el teléfono. Comencé a llamar, pues. Nada, hasta que el último me dice, es mi tía. ¿Es tu tía? ¿Y qué número tiene tu tía? Tal número, me dice, correcto, llame. Y responde el contestador. Y dejo mi mensaje. Salí a la calle, me fui a una cantina con un par de peruanos y de regreso al hotel había así de papelitos, de llamadas. No había celulares ni nada, pues ahí no. tienes ¿Eso más o menos en qué época fue? 8, 7, 8, okay. 8, por ahí. Claro, no había celulares. No había celulares, no había internet, no había nada. Había teléfono fijo nada más. Entonces, efectivamente, llamo por teléfono y digo, dame la dirección. Y el que me ha contestado es la voz de quien, de mi marido. Su marido se llamaba como yo. La dirección era la calle en la que yo vivía acá. Y dije, esto no puede estar, esto no está ocurriendo. Esto es un súper vuelo de San Pedro, y así fue, y me fui a la casa. O sea, ¿la calle era la misma que la que tú vivías acá? El mismo nombre de la calle. Es impresionante. Es una cosa increíble, esa. Es una cosa absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Llegué a la casa, rumbo ya al aeropuerto, yo me regresaba a Lima, después de haber hablado con este hombre de negocios. Pasé, hablamos un rato, etcétera, 4 cosas, y ahí quedó la cosa, nada más. ¿Ella estaba soltera o se había casado? No estaba casada. Ya se había casado con el señor. Que se llamaba como yo. Increíble. Con una hijita. Sí. Ahora, volviendo un poco al periodismo, si puede, Chema, es una carrera bien loca esta, ¿no? Pero si piensas en los momentos que más han marcado tu carrera, ¿cuáles son algunos de ellos? Desde una óptica periodística que te ha tocado vivir, sea una entrevista, una cobertura, un reportaje. El último es el día del golpe de Castillo. El día del golpe de Castillo yo estaba al aire, haciendo mi programa, y se produce pues el mensaje a la nación de este caballero. Entonces dije yo, acá va a venir un jeep militar. La gente me comenzó a mirar con desconcierto. Ahí en PBO estoy hablando. Y entonces le dije, muchachos, no se preocupen, acá va a venir un jeep con un militar, va a tomar las instalaciones de esta empresa, etcétera. Y yo voy a salir al frente a explicarles que ustedes son empleados y no hay ningún problema, etcétera, etcétera. Por supuesto no pasó eso, pero por unos momentos sí se pensaba que eso podía pasar. Después ya subió Philip y el abogado Wilber Medina, subieron al piso 10, donde está, los estudios están en el piso 10, donde yo hacía mi programa. Pero ese fue un momento decisivo, en un momento... Entonces ahí tienes que reaccionar. Felizmente reaccioné. Y está todo grabado lo que yo dije en ese momento, por si acaso. O sea, mientras disolvía el Congreso, Castillo y todo, tú dijiste, ¿esto lo dijiste al aire?
Sí, lo dije al aire, pero dije que se fue un golpe, de que había que movilizarse, en fin, una serie de cosas que uno dice, ¿no? Pero yo esperaba que llegue el jeep militar. Ese es otro cambio que tú has visto a través de tu carrera. Yo no, porque yo desde que me adentré, y ya estamos en este mundo posverdadero en el cual el periodista asume una postura clara, Sí. ¿no? Tú has vivido esa transición. ¿Cómo fue esa transición desde la neutralidad que el oficio del periodismo debería ser hacia lo que... Hay ciertos límites que tú tienes que cumplir. Por ejemplo, la libertad de expresión. Eso es sagrado. Ya, eso es un derecho que tú tienes que defender de todas maneras. Ahí tienes que decir esto. El Estado de Derecho, por ejemplo. Eso es algo que tú tienes que defender, pues son reglas de juego mínimas que tú tienes que defender, ¿no? Esto, la persecución por ideas, todo ese tipo de cosas tienes que defenderlas. Porque si no defiendes eso, muere tu profesión. Muere tu profesión. Entonces, hay cosas en las que tienes que poner un límite y decirlas. Y eso me ha tocado a mí. Ahora, con el tiempo, el periodismo que yo he venido ejerciendo ya es menos reporteril, porque soy un anciano, soy un viejo, y es más de opinión en una serie de cosas, ¿no? Y eso fue lo que pasó durante toda la época de Castillo, que es la época en la que yo entro al PBO. Entonces había que opinar, había que decir una serie de cosas, porque el país estaba en una situación de aberración, que tú veías que eso, además finalmente, ¿qué ocurría? Había ganado las elecciones un partido que en sus estatutos, registrados en el Jurado Nacional de Elecciones, no creía en la libertad de expresión. No, estaba claro. Por escrito. Nadie lo leyó. No como opinión, sino por escrito. Sí. Entonces, tú lo leíste. Yo lo fuiste reporté. uno de los pocos que lo leíste. Sí. Yo lo leí. ¿Yo por qué lo leo? Porque un día veo en el debate que hacen en la televisión, aparecen todos los candidatos y aparece un chato con sombrero. Y dije, qué inteligente el sombrero, muy bueno. Se ha puesto el sombrero, nadie se va a olvidar del sombrero. Este tiene 3% asegurado. ¿De qué partido es? ¿Cómo se llama? Perú Libre. ¿Perú qué? ¿Qué será Perú Libre? Dije yo. Qué cosa tan rara. Pero en la noche me fui a entrar a Perú Libre, página del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces comienzo a leer, pues. Comienzas a leer y tú dices, pero esto es una cosa, lo que están diciendo sobre la libertad de prensa es una cosa ya rayante completamente. Ahí te das cuenta. Como la gente no lee, muchos dijeron no. Y eso es peligroso para mí. Ese es un problema. Es muy peligroso. Porque eso, ahí nadie se puede haber engañado, porque eso estaba por escrito. Claro, no es opinión. Eso estaba por escrito. No es opinión. Lo decíamos y la gente pensaba que exagerábamos y todo. No, pero te he interrumpido ahí respecto a cuando te pregunté las cosas que más te han marcado en esta carrera. Lo mal, o sea, pondrías al golpe de castigo ahí arriba. ¿Qué otra cosa vale la pena recordar? La muerte de los periodistas de Uchuracay. Uchuracay fue otro que te marcó duro, ¿no? Me marcó. Y así varias muertes más, ¿no? Que uno ha visto, cosas de ese tipo, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero son cosas que en una carrera larga como la mía son relativamente normales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque estás en contacto con la muerte, etcétera, ¿no? El Perú de aquella época es en realidad muy distinto al actual, debo decir. El actual no nos gusta, evidentemente. A mí no me gusta, pero no se puede comparar con el otro, que es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces ahí la cosa es más complicada. El asesinato de tus colegas en Uchuracay no tendría por qué ser algo normal, pero era parte de la época terrorista que nos tocó vivir. Bueno, era una era violenta, evidentemente, ¿no? Ahí estabas con Guillermo Thorndike en ese momento, ¿no? Thorndike sí, éramos contemporáneos, claro. Tú has visto tantos gobiernos que nos han, digamos, gobernado, ¿no? Sí. Valga la redundancia. En tu opinión, ¿qué tipo de gobierno le va mejor al Perú? Vamos a ver. De lo que hemos tenido los últimos años. Sí, uno más o menos saca una conclusión de cuándo es que uno considera que el país más ha avanzado, ¿no? Bueno, yo diría que el Fujimori 1 es un avance para el Perú por el tipo de país que encuentra. O sea, el gobierno es un concepto relativo, depende de qué cosas vas a hacer. Tú decir, este es el mejor gobierno de Suiza, no es decir gran cosa, porque todos los gobiernos más o menos se parecen.
y todos los gobiernos son más o menos suizos, ¿no? O el Luxemburgo, el premier de Luxemburgo, eso es relativamente normal. Pero el Perú que hereda el primer Fujimori es un Perú terrible. En el abismo. Inflación más terrorismo mezclado, un cóctel tremendo. Y Fujimori, porque no tenía vínculos con la clase política en general, justamente, se dio el lujo de ser un audaz. Y fue un audaz. Y eso era algo necesario para el Perú. Yo estoy de acuerdo, sin embargo, ahora, Era necesario para el Perú. como está tan polarizado todo, digamos, yo considero que tú has cubierto muy objetivamente el periodismo. Yo siempre digo que creo que humildemente también. He siempre reportado lo bueno y las cosas que consideramos que están mal, que fueron malas, ¿no? Del segundo gobierno. Sin embargo, ahora, cuando he criticado la postulación del expresidente Fujimori, uno dice, la gente comienza a decir ya se volteó Diego Acuña Escabiar y todo. ¿Tú estás de acuerdo con que postule Alberto Fujimori? No estaría de acuerdo, sinceramente. No, bueno, ya es un hecho, ¿no? Ya lo confirmó. Sinceramente te lo digo, no estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una persona mayor. Porque es una persona que ha pasado por un proceso de cárcel, una persona que ha sido indultada. En fin, me parece que no le conviene a nadie eso. No le conviene a nadie. Yo he votado por Keiko. ¿Por qué? Porque no había mucho que discutir entre Keiko y Castillo, lo razonable era votar por Keiko. Pero ahora no estaría de acuerdo con lo que ella está haciendo. Ahora, tú me dirás, depende de qué otros candidatos haya. Sí, estamos en un momento muy prematuro, ok, claro. Entiendo. Pero ahorita yo no recomendaría que sea candidato no estaría de acuerdo. Ahora, la gente que dice que es de Javier, que todo, la gente es muy simplista. La gente no piensa, la verdad, nos hemos acostumbrado a esta cosa absolutista, ¿no? Blanco-negro, la cosa está radical, porque eso es más sencillo, eso es más fácil. Eso es un grave error. La democracia no se construye así. Con radicalismo no construye democracia. Con opiniones tajantes no construye democracia. Con principios inamovibles no construye democracia. La democracia se hace con la transacción. Por supuesto, no es una cosa adolescente porque el adolescente tiene principios sagrados. Los cumplirá hasta que vale el último principio, pero la realidad no funciona así. La realidad no funciona así. La paz social es necesaria y para ello tiene que haber una serie de transacciones, de fórmulas de transacción. De lo contrario, vamos a un abismo brutal. En una de las conversaciones que hemos tenido a través de estos años, otra de las cosas que se quedó conmigo que me dijiste es, hablábamos de la juventud y del cambio de los tiempos, y tú decías que ahora, seguramente porque hay muchas opciones para los jóvenes, esto ha cambiado todo, ¿no? Eso ha cambiado todo. Tú decías que el trabajo no es necesario que te guste. Sí, los chicos ahora dicen, bueno, no me gusta eso, no me gusta eso. No me realizo, no me siento realizado. No me siento realizado. ¿Qué tal lujo? ¿Qué? ¿Encima quieres chambear que te paguen y sentirte realizado? Claro. No, pues. No. El trabajo no sirve para la realización de las personas. El trabajo sirve para crear riqueza y cobrar un salario. Ese es básicamente el trabajo. Para hacer algo que pueda ser remunerado y se acabó. Ahora, evidentemente es muy distinto, supongo yo, el trabajo de un hombre que tiene que limpiar pozos de petróleo o que tiene que recoger la basura de los borrachos a las 4 de la mañana, que un trabajo que podamos estar haciendo nosotros, por ejemplo, en este momento. Yo entiendo que hay diferencias, ¿no? Evidentemente. Pero cuando tienes que trabajar en lo que sea. Si tus hijos tienen hambre, tú no puedes pensar en tu realización personal. Tú tienes que pensar en que tú has creado unos seres humanos que tienen que comer, tienen que vivir. Ahora, si tienes tiempo, tu realización personal realícala en un hobby, como se decía antiguamente. La palabra ya se usa poco, está medio maleada, pero es un hobby. Y toca tu violín, pues. Para realizarte. Cuando sales de tu trabajo, tomas tu microbús, llegas a tu casa, te preparas un té y sacas tu violín y tocas violín y te realizas. Muy bien, 45 minutos, magníficamente. Pero al día siguiente vas a regresar a tu trabajo alienante.
O sea que, en otras palabras, consideras que los jóvenes de hoy en día han perdido ese sentido de responsabilidad Completamente. y están pensando netamente en su placer, en cómo realizarse. Totalmente. Sé que estoy hablando como un viejo, pero creo que eso es verdad. Creo que eso es verdad. Ha desaparecido la disciplina, la abnegación, el sacrificio es mal visto. Realízate a ti mismo. Yo tengo una cosa de autoayuda, todo está en tu interior, hijo mío. No es verdad. No todo está en mi interior no está nada. Todo está en mi exterior, no en mi interior. Claro, entonces tú no estás de acuerdo con esta cultura de la autopercepción que ha coronado los sentimientos y que quiere que el mundo se adecue a uno. No lo veo bien. No lo veo bien porque tenemos... En este momento estamos en la era de la biología, o sea, la neurología es una forma de biología, nos indica que el medio no es lo que tú no eres el que hace las cosas. Naces con cosas acá y el medio te hace el resto. Esa es la verdad. O sea, más que nunca eres un ser social. No, pero yo quiero, haciendo una reflexión profunda, salvarme a mí mismo y liberarme a mí mismo. Que te vaya bien, hermano, pero no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Ahora, si tienes que elegir entre eso y consumir pasta básica y cocaína, hazlo, ¿no? Pero no vayas a la pasta básica con cocaína es peor, digamos. Haz lo otro, pero con eso no vas a conseguir. ¿Cuál es el principal consejo que le das a los jóvenes que vayan a ver esta entrevista, que estén pensando posiblemente en ser periodistas? Bueno, en primer lugar, que todo el mundo quiere ser, muchos jóvenes quieren ser periodistas porque quieren cambiar el mundo. No digo que eso esté mal, pero lo primero es que tienes que hacerlo bien, tienes que ser buen periodista. Para ser buen periodista tienes que leer, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a leer, tienes que tener curiosidad. Si no tienes curiosidad, estás fregado. No puedes descansar. Te van a llamar a las 3 de la mañana, o sea, el misil que va a lanzar Putin va a ser a las 3 de la mañana, ya no va a ser a partir de horario de oficina, va a ser a las 3 de la mañana, maldita sea. Entonces tú estás fregado. Entonces todo eso tienes que darte cuenta de que es esa cuestión. Hay un grupo de gente que quiere ser periodista porque es una cosa glamorosa y porque quiere salir en televisión, ya. De 500.000 llega uno. No es glamoroso, eso hay que tenerlo muy claro. Claro. No es Pero va a llegar uno, entonces no lo vas a lograr. Y luego hay una cosa que se llama la suerte, en la que mucha gente no cree. Le digo, ¿tú quieres ser periodista? ¿Tienes buena suerte o no tienes buena suerte? Me dicen, ¿y cómo sé si tengo buena suerte o no? Muy sencillo. Cuando tú juegas piedra, tijera, papel, más ganas que pierdes, sí, tienes buena suerte. Si pierdes más que ganas, vas a tener que estudiar bastante. No te quito que no vayas a ser periodista, vas a tener que estudiar bastante. Esa es un poco las cosas que yo puedo decir, ¿no? Pero hasta ahí no puedo decir más porque al final cada uno va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? De acuerdo, y es fundamental que lo tengan claro, ¿no? Sobre todo lo que no es el periodismo, ¿no? Mucha gente idealiza los chicos. Sí, porque claro, lo ven a Acuña en televisión y dicen, uy, qué lindo, yo quisiera estar así también, quisiera hacer esto. Ha salido Acuña, sale con su saco, sale con esto, habla con propiedad. Entonces, Acuña no se da cuenta, pero está creando un problema. Porque hay muchos jóvenes que quieren ser como la imitación. Es muy importante. Pero no quieren comerse lo que viene detrás. Pero facilito nomás. Claro. Facilito nomás. Estoy bien peinado. Claro. ¿Se me notan las ojeras? ¿El terno está bien? Eso así no es. Eso también, cuidado. O sea, eso tienes que hacerlo también. Pero esa es la última parte. Hay que leer, hay que estudiar. Los muchachos no están leyendo. Sí, eso es trágico. La comprensión lectora ha bajado en el país. Mire, el otro día fueron a dar un informe sobre la comprensión lectora. Llegó un experto, ha hecho unas encuestas en la Amazonía, en Loreto, 5% de comprensión lectora de los escolares. 5%. Eso es trágico. ¿Qué país puedes hacer así? No. Hemos retrocedido. No.
Tenemos esto y tenemos anemia, estamos jodidos. Sí, de acuerdo. La combinación de las dos cosas es la muerte de un país. Gracias, Chema. A ti las gracias. Gracias. Esta noche era emocionante para mí porque sentía que me iba a hacer tomar un importante examen en mi carrera. Por Dios me libre. uno de los mejores entrevistadores que ha dado el periodismo en el Perú. Espero no haber defraudado. No, hombre, para nada. Espero no haber Gracias. defraudado. Gracias por la paciencia. Eh, Me has hecho recordar cosas que no pensaba, la verdad. bueno. Lo de mi viaje a Madrid, eso no era para contar. Será un secreto entre nosotros. Está escrito, pero todo lo escrito, pero está todo cambiado, pues Sí. no. Claro que sí. Como es lógico. Pero, en fin, Gracias. Se la vi, se Gracias la por vi. estar acá. merci. Gracias a ustedes. Tengan buen fin de semana. Permiso. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale clic al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.